Bien, pues ahora vamos a ver qué es la impedancia. La impedancia se representa con la letra Z. Para poder entender lo que es la impedancia, vamos a entender primero lo que es la resistencia. En un circuito de corriente directa yo tengo aquí una fuente que es positivo y negativo. Esta fuente se le conecta una resistencia. Entonces aquí tenemos un voltaje en corriente directa y tenemos una resistencia. Esta resistencia va a provocar una corriente. Y aquí la relación es que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y sabemos que la resistencia es una oposición al flujo de corriente. La resistencia es una oposición al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, pues entonces vamos a entender, hay que tomar en cuenta que esto es en corriente directa. Bueno, vamos a entender ahora qué sucede en corriente alterna. En corriente alterna, nosotros tenemos un circuito donde tenemos un voltaje que es de corriente alterna, que va a haber una corriente que es de corriente alterna, y aquí vamos a tener una impedancia. Entonces, la impedancia es una oposición al flujo de corriente alterna. Esto es la impedancia. La impedancia es una oposición al flujo de corriente alterna y la resistencia es una oposición al flujo de corriente. Corriente que puede ser directa o alterna. Bien, ¿qué sucede aquí con la impedancia? La impedancia, al haber un voltaje, una corriente y una impedancia, aquí se va a relacionar con la ley de Ohm, en donde la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Si se fijan, es muy parecido. Corriente es igual a voltaje entre resistencia y aquí corriente es igual a voltaje entre impedancia. En la corriente alterna se llama impedancia a la oposición al flujo de corriente. Sin embargo, tenemos un detalle. Cuando nosotros tenemos una impedancia, aquí adentro de esta impedancia, pues podemos tener un elemento resistivo, es decir, que es una resistencia solamente. En este caso, si nosotros vemos el circuito de la impedancia, vamos a tener corriente es igual a voltaje sobre Z. Como la impedancia es igual a la resistencia más la reactancia, esta es la definición de impedancia. Lo vamos a ver en el siguiente video, en el que la impedancia es una resistencia compleja. ¿Sí? Como aquí no tenemos reactancia, esto se hace cero. Entonces tenemos que la impedancia es igual a la resistencia. Y por lo tanto, la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y de esta manera, en corriente alterna, si nuestra impedancia se conforma solamente de elementos resistivos, entonces nos da lo mismo que en el trato de corriente directa. ¿Por qué se le llama impedancia? Pues porque ya vimos que es una resistencia compleja. En este caso, tenemos solamente un elemento resistivo. Pero ¿qué sucede si tenemos una impedancia y este consta de un elemento resistivo y un capacitivo? Entonces aquí ya aplica el término de resistencia compleja, porque tenemos la resistencia y tenemos una reactancia. En este caso,
la reactancia capacitiva es igual a menos J entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Y si tenemos una resistencia con un elemento inductivo, entonces tenemos una resistencia y una reactancia inductiva. Normalmente se le pone X sub L y X sub C. Entonces la reactancia inductiva va a ser igual a más J por 2pi por la frecuencia por la inductancia. Bien, en el siguiente video vamos a ver más adelante lo que se representa con la inductancia. A continuación, estudiaremos la admitancia. La admitancia de un circuito es la facilidad que éste ofrece al paso de la corriente, es decir, es el equivalente a la inversa de la impedancia. La unidad, como ya sabemos de la impedancia, es el ohmio. De la admitancia, que se representa con la letra Y, su unidad es el Siemens, representado con la letra S. También en algunas referencias bibliográficas puede aparecer como mho. La admitancia también puede representarse en términos de conductancia y susceptancia, es decir, como G y B respectivamente. Se denomina conductancia eléctrica G a la propiedad de transportar, mover o desplazar uno o más electrones en su cuerpo, es decir, que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica. En electricidad y en electrónica, la susceptancia, B, es la parte imaginaria de la admitancia. Ambas se miden en Siemens. La conductancia se expresa como la resistencia R sobre la suma de los cuadrados de la resistencia y la reactancia. De manera similar, la susceptancia como el negativo de la reactancia sobre la suma de los cuadrados de resistencia y reactancia. Viendo esto en un ejemplo práctico, donde nos piden llevar la impedancia Z, que es igual a 1 menos J2 ohmios, a su admitancia. Si representamos esto gráficamente utilizando la simbología de la impedancia respectiva, obtenemos este diagrama donde 1 ohmio es la resistencia y menos J2 ohmios es la reactancia. Aplicamos la fórmula, hallamos la inversa de la impedancia, que sería 1 sobre 1 menos J2 por la conjugada de 1 más J2 sobre 1 más J2, resultando 0,2 más J 0,4 Siemens. La admitancia debe revisarse con cuidado, ya que no establece que la inversa de la resistencia en la impedancia más la inversa de la reactancia en la impedancia sea igual a la admitancia. Usar los valores de admitancia en un circuito ayuda ampliamente en sistemas de potencias o circuitos eléctricos muy grandes a la hora de realizar los cálculos y de simplificar los esquemas circuitales.